Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 28. Un día en Roa, la invocación de Sigua y el entrenamiento de Eris. Entre otras cosas, Camille básicamente me dijo que dejara de comprar libros de magia en la librería de lujo que visité antes porque todo se puede conseguir más barato en el gremio de magos. De todos modos, todo lo que hay en este tipo de tiendas proviene del gremio de magos. En cuanto a las otras tiendas, es posible que estén vendiendo libros de segunda mano robados a un precio más barato, pero con los libros de magia siempre es mejor confirmar con el gremio de magos o podría ser víctima de un fraude. Por ejemplo, una novela podría venderse como un libro mágico falso por varias monedas de oro, o un libro mágico legítimo podría venderse por un precio más alto que incluso en el gremio de magos. La gente que sabe poco de magia o apenas sabe leer, a veces los compra. Mencionó que un fraude frecuente es un libro llamado Magia de Invocación de Sigu. La invocación de Sigu se considera un clásico sobre magia de invocación, y ciertamente lo es. Se vende como un libro sobre magia de invocación, pero, en realidad, es solo una historia. En general, Camille dijo que el gremio de magos es el más confiable. Si algo no está en stock aquí, se podría importar desde la capital, que no está tan lejos. También se supone que la biblioteca del gremio no es un mal lugar para estudiar los conceptos básicos. En general, la posibilidad de adquirir libros de magia raros o valiosos en librerías comunes es muy baja. Si los magos revendieran libros, los venderían nuevamente al gremio de magos. Los únicos libros de magia que se venderían de segunda mano en el mercado serían bienes robados. Pero ella dijo que si quiero conseguir ofertas baratas, debería visitar directamente el gremio de ladrones con mi maestro. Tendré más suerte de esta manera. El gremio de ladrones. Me interesó un poco. En cuanto a libros de invocación útiles, después de mostrar interés en la magia de invocación, Camille enfatizó que primero leyera la invocación de Sigu en la biblioteca del gremio. Porque también creo que este libro podría ser uno de los que se presentaron en la novela, definitivamente lo leeré. Una vez que terminó nuestra conversación, terminé comprando solo algo de tinta mágica barata que Camille me recomendó y varias hojas de pergamino grandes. Como Camille fue tan servicial, sentí que debía pasarle una moneda de plata. Jaja, no había necesidad. Es divertido hablar contigo, Serap-kun. Pero como parece que te va bien, no me negaré. Dijo eso y tomó felizmente la moneda de plata de todos modos. Una moneda de plata debería ser una parte considerable de su salario, pero, hoy gané y aprendí mucho, así que no me importó. Fue una inversión. Tenía suficiente dinero para eso y seguramente tendré que confiar en ella aún más en el futuro. Después de guardar los materiales que compré en mi mochila, me despedí de Camille y salí al segundo piso con mis dos compañeras. En la escalera, me volví hacia Eris y Ghislaine, que habían permanecido en silencio hasta ese momento. Ahora voy a visitar la biblioteca, que es solo para miembros del gremio. ¿Qué tal si nos separamos? Esperaba que fuéramos al gremio de ladrones. Pero está bien. Eris asintió, cambiando rápidamente de humor. Ghislaine, está bien, ¿verdad? Le pregunté a Ghislaine. Está bien. Pero no visites el mercado negro tú solo. Dijo. Bueno. Después de separarme de Eris y Ghislaine, entré al tercer piso del gremio de magos y caminé hacia la biblioteca. Aparte de las filas de estanterías, mis ojos se encontraron con un hombre delgado, de mediana edad y aspecto severo que parecía ser el recepcionista. Al ver cómo el hombre me miraba con sus ojos penetrantes, me acerqué a él y le mostré mi tarjeta del gremio. El hombre lo miró brevemente y resopló levemente. Luego anotó mi nombre en lo que parecía un registro de visitas. Después de devolverme mi tarjeta, me dijo, puedes curiosear en la biblioteca, pero no dañes nada o tendrás que compensarlo. Las reglas están escritas aquí. Si sabes leer. El hombre señaló un pilar cercano que tenía un gran trozo de papel adherido a él. Me acerqué y leí rápidamente las reglas. Silencio. Si dañas un libro, tendrás que compensarlo. Para tomar prestados libros se necesita una garantía.
Un precio que se debe pagar por cada día que el libro esté en tu posesión. Los ladrones serán investigados y perseguidos por los funcionarios del gremio. No todos los libros pueden ser prestados, cosas básicas como esa. En general, las reglas eran bastante duras. Supongo que es algo comprensible en un mundo donde los libros son tan caros. También parecía que el gremio de magos tenía su propio departamento de castigo, que se ocupaba de rastrear y castigar a los criminales. Después de leer las reglas, le di a la biblioteca una mirada adecuada. Aparte de muchas estanterías normales y corrientes, lo primero que me llamó la atención fueron los libros colocados sobre escritorios y conectados con una cadena a sus respectivos escritorios. Libros que no podías robar ni aunque quisieras. Te dieron la sensación de tener tomos valiosos con conocimiento antiguo secreto. Sintiéndome un poco intrigado, decidí revisar estos primero. Al acercarme a los mostradores, pude notar que el recepcionista me miraba con desdén desde lejos. Probablemente ya esperaba algo así. Un niño estúpido que se siente atraído por libros geniales que nunca podría comprender. Bueno, lo que sea. Búrlate todo lo que quieras, viejo. En ese momento, había otras 3 personas allí que estaban leyendo y tomando notas. Una de ellas me miró y luego me ignoró, mientras que las otras 2 ni siquiera me notaron y estaban absortas en su investigación. Revisé los otros libros que estaban disponibles. Revisé el primero, el segundo y el tercero. No, estos no eran tomos con magia de rango santo, desafortunadamente. Por lo que pude ver, estos parecían ser volúmenes más raros y caros sobre magia hasta el rango avanzado y sobre teoría mágica. Había planeado hojearlos más tarde para ampliar mis horizontes, pero cuando se trataba de aprender nueva magia, no, estos no eran. Pero no es que esos libros fueran completamente inútiles. Tocaban algunos temas ligeramente interesantes sobre los que aún quería leer. Había algunos libros sobre círculos mágicos y encantamientos mágicos. Algunos de ellos incluso tenían el título de libros de texto, como si estuvieran destinados a ser utilizados en escuelas de magia. También existían entre ellos libros sobre magia de desintoxicación, hasta el rango intermedio, que enumeraban una variedad de hechizos. Planeé estudiarlos después de completar los 20 hechizos de desintoxicación en la mansión. Después de revisar todos los títulos, hubo algunos libros que al menos me interesaron levemente. Pero entre estos no había ni uno solo sobre verdadera magia de invocación. Camille mencionó la invocación de Sigu. Pero tampoco está entre los libros encadenados. Supongo que le preguntaré al bibliotecario. Me acerqué al bibliotecario y le pregunté sobre eso. ¿La invocación de Sigu? Resopló. Claro, adelante. Está en la tercera estantería desde la izquierda. Siguiendo las instrucciones del hombre, finalmente encontré el libro que quería. Lo llevé a uno de los escritorios vacíos y comencé a leer. No era un libro grueso. Mientras lo leía con interés, finalmente logré leer un tercio. Y en ese momento ya entendí por qué este libro era una estafa. Básicamente, no había nada sobre los métodos prácticos de invocación, ni sobre ningún círculo mágico hasta el momento. Fue solo una historia. Cuando lo hojeé, me pareció que más tarde era lo mismo. No se incluyeron círculos mágicos. Simplemente no se podía aprender ninguna magia de invocación real con ellos. Recuerdo vagamente esto de la novela. En realidad, este debería ser el libro que Nanaosi le dio a Rudeus para leer, y tal vez incluso el libro que Rudeus intentó comprar en la tienda de Roa. Pero no es una parte que recuerde bien. Había algo así en la novela. Rudeus leyó un libro con la historia de una bruja que convocó a familiares para que las sirvieran y luego murió a manos de su propia invocación al final. Pero como ese libro parecía no tener importancia real en la historia, casi me olvidé de él. Terminaré de leerlo más tarde. Tomé el libro y se lo llevé al bibliotecario para pedirlo prestado. Para traerlo conmigo, tuve que pagar una garantía de 2 monedas de oro. También me obligué a pedirle consejo al bibliotecario sobre libros de magia fundamentales que debería leer además de la guía de magia. El hombre no parecía muy entusiasmado, pero aún así me dio algunas recomendaciones. Fundamentos de la magia del agua de rango intermedio y un libro sobre trabalenguas. Bueno, está bien.
También tomé prestados estos libros pagando la misma garantía por cada uno. Al final dejé la biblioteca por el momento. Después de dejar el gremio de magos, volví a la herbolaria. Esta vez compré las hierbas curativas de mayor calidad disponibles. Si quiero probar si las hierbas curativas funcionan para ayudar con el entrenamiento de fuerza, sería más fácil con algo más fuerte. Casi al mismo tiempo en la mansión. Las puertas se abrieron de golpe y alguien entró corriendo en la oficina de Philip. Padre. Obviamente, solo había una persona en la casa que irrumpía en su sala de trabajo de esta manera y con estas palabras. Philip levantó la vista de los papeles y sonrió con dulzura. Eris, ¿has vuelto de hacer turismo por la ciudad con Serapim? ¿Ha sido divertido? Sí, mucho. Pero Serapim fue a la biblioteca, así que nos separamos. Pero luego vimos que no teníamos dinero, así que regresamos. Padre. ¿Dónde está ese tutor que me prometiste? Al oír esto, Philip sonrió. El tutor. Pareces bastante motivada para comenzar tus estudios. ¿Pasó algo? HMPH. Serapim es 2 años más joven que yo y ya puede leer y usar magia. No puedo perder contra él. Al ver la expresión decidida y tierna en el rostro de su hija, Philip se rió entre dientes. Es así. Pero el tutor a domicilio que quiero conseguirte es alguien que renunció antes porque tú estabas huyendo de él. ¿Está bien? No me importa. Pero necesitas ser bueno en magia. Es mágico. Corrigió Philip suavemente, luego tomó una copa de vino de metal de buen humor que su mayordomo llenó justo a tiempo. Por magia. Después de beber un sorbo de vino, Philip sonrió suavemente y dijo, muy bien. Entonces me aseguraré de que el tutor se apresure. Bien. Ahora tengo que ir a entrenar. Gracias, padre. Después de decir eso, Eris salió corriendo de la habitación tan repentinamente como había entrado, sin molestarse en cerrar la puerta detrás de ella. El mayordomo se movió suavemente para cerrar la puerta, como si ya lo hubiera esperado. Philip sonrió mientras revolvía el vino en su copa. Solo habían pasado unos días desde que Serapim los visitó, pero el efecto que tuvo en Eris fue profundo. Parecía que fue una gran decisión hacerle venir. Philip aún tenía sus dudas, pero quizás con la ayuda de esa niña la marimacho Eris podría convertirse en una dama noble después de todo. Aunque no sea así, el simple hecho de que alguien con el potencial de Serapim esté aquí es muy bueno. Mientras él esté aquí, todo irá bien. Después de regresar a la mansión, les pedí a las sirvientas que me prepararan las hierbas curativas que compré y luego bebí la mezcla junto con mi comida. Más tarde salí para finalmente hacer mi entrenamiento del día. Era hora de empezar a probar el efecto de esas hierbas. Pero cuando llegué a mi gimnasio, vi que Eris parecía ya estar esperándome allí, con las manos en las caderas. ¿Qué vas a hacer aquí? Enséñame. Así es. Pasó un poco pronto, pero no me sorprendió del todo. Dije, ¿es esa forma de pedirle algo a alguien? Eris puso cara deprimida y frunció el ceño con renuencia. Ah, ya entendí de qué se trataba. La etiqueta al estilo Borreas, ¿eh? Bueno, está bien. En realidad. Sí, pero hay que decir gracias. Se dice gracias cuando se recibe algo de los demás. No me gustaba ser tan insolente, pero no creo que le hayan enseñado tanto. Nunca la vi agradecerme ni una sola vez, ni después de curarla, ni después de darle de comer, ni siquiera después de salvarla de los secuestradores. Lo sé. Gracias. De nada. Dije. Ahora vamos. Te enseñaré a entrenar tu cuerpo. Sin embargo, mi entrenamiento es duro. A partir de ese momento, como Eris mostró ganas de entrenar y confió en mi capacidad, comencé a entrenarla en mi gimnasio, acostumbrándola poco a poco a los distintos ejercicios de culturismo de la era moderna. Al principio se quejó, pero creo que fue por orgullo que siguió haciendo los ejercicios y me vio hacerlos sin quejarse. En verdad, un entrenador personal fue mi último trabajo antes de reencarnar. No estuve mucho tiempo en el negocio, pero puedo decir con confianza que tenía bastante conocimiento sobre el tema del entrenamiento de fuerza y la hipertrofia debido a mi deseo de buscar conocimiento. Definitivamente fue mi ventaja en este mundo.
Parecía que la gente de aquí conocía algunos ejercicios calisténicos básicos para construir sus bases y cómo blandir bien una espada para matar al enemigo, pero los métodos de entrenamiento adecuados para el cuerpo en sí eran extremadamente primitivos. Aparte de practicar los conceptos básicos, simplemente entrenaban sus cuerpos blandiendo una espada hasta quedar exhaustos. Tal vez mis conocimientos no sean muy aplicables en el alto nivel cuando los espadachines se vuelven extremadamente fuertes y los pesos necesarios para el culturismo tendrían que ser ridículamente enormes y pesados, pero creo que al menos debería funcionar bien para ayudar a alguien a construir una base sólida y despertar el aura de batalla. Este era mi objetivo principal detrás del entrenamiento de fuerza, por supuesto. Entrenar el cuerpo de la manera más óptima, para que algún día pudiera manifestar el aura de batalla. Antes de irme a dormir ese día, terminé de leer la invocación de Sigu. En esencia, se trataba de una historia sobre cómo una bruja llamada Sigu invocó una bestia mágica tras otra. Luego, al final, utilizó una gran cantidad de ofrendas y una tremenda cantidad de maná para invocar una bestia mágica más fuerte que ella, y fue devorada viva. Sus discípulos se lamentaron de dolor y juraron en sus corazones nunca invocar una bestia mágica más allá de su propia capacidad. Siendo un clásico sobre magia de invocación, pareció servir como advertencia. Si un aficionado usa demasiado maná para invocar una bestia mágica, existe la posibilidad de que sea una bestia peligrosa que no se pueda controlar. Ese debería ser el mensaje aquí. Pero lo cierto es que en ese libro no había ninguna explicación específica sobre el método de invocación. Solo me dio una idea general de qué esperar de ese tipo de magia. La verdadera magia de invocación parece ser un conocimiento perdido. Me pregunto si en ese caso se podría pedir algo útil a la capital. Al día siguiente, Eris se reunió conmigo y Ghislaine en la plaza de entrenamiento mientras gemía. Su primer entrenamiento fue bastante moderado, pero sus músculos aún le dolían por el entrenamiento del día anterior. Ella inmediatamente me pidió que la sanara y así lo hice. Mucho mejor. Gracias. Dijo mientras la miraba sin expresión alguna. Sonreí levemente. De nada. Al principio te dolerán los músculos después del entrenamiento, pero una vez que te acostumbres después de unos días, no te dolerá tanto. Bueno. Supervisando nuestra conversación, Ghislaine preguntó: Serapim, ¿qué tipo de entrenamiento estás haciendo con Eris? Estamos levantando pesas. ¿Levantar pesas? Sí. Es mi método especial de entrenamiento de fuerza. Se llama Power Building. Esto no era del todo correcto. En realidad, el objetivo de mi entrenamiento era ganar masa muscular. Sin embargo, sentí que debía darle un nombre fresco y fuerte para motivar más a los practicantes de mi escuela, también conocidos como Eris, Silpiete y Paul. Creo que Power Building sonaba más potente que Bodybuilding o Strength Training. Tampoco estaba del todo mal, ya que sin acceso a varias máquinas modernas, los 3 levantamientos principales del levantamiento de pesas, sentadilla, peso muerto y press de banca, eran el núcleo de mi programa. Nadie puede juzgarme en este mundo de ninguna manera. Power Building, murmuró Ghislaine. Es el entrenamiento especial de Serapim. Es difícil, pero dijo que me hará muy fuerte. Dijo Eris emocionada. Capítulo 29. La tutora mágica y el orbe en el cielo. Pasó un día desde que visité el gremio de magos y comencé a entrenar a Eris en mi gimnasio. Los resultados de las hierbas curativas aún no estaban muy claros. Aparte de hacer mi habitual entrenamiento de magia, fuerza y espada, estos días he pasado la mayor parte de mi tiempo libre estudiando el libro sobre los 20 hechizos de desintoxicación de rango intermedio que venía de la biblioteca de la familia Boreas. Para mí fue fácil aprender los encantamientos, pero estudiar magia de desintoxicación más allá del rango intermedio fue mucho más que eso. Incluso en el rango intermedio, la magia de desintoxicación es capaz de curar una amplia gama de enfermedades comunes como la gripe y purgar el cuerpo de la mayoría de los venenos, incluido el alcohol. Pero cuando se trata de enfermedades raras o el veneno utilizado por monstruos de alto rango, necesitas conocer hechizos más avanzados que apuntan a enfermedades específicas y requieren el uso de mucho maná. Cada enfermedad requiere el uso de un hechizo de desintoxicación específico.
Además de mostrar los encantamientos, el libro hablaba extensamente sobre cómo identificar las enfermedades relacionadas y cuáles son sus síntomas, así que tuve que familiarizarme con ellos también para poder usar el hechizo correcto en las circunstancias adecuadas. Los encantamientos para la magia de desintoxicación de rango intermedio eran dolorosamente largos. Los cánticos eran varias veces más largos que los de los hechizos de rango intermedio de las 4 escuelas de ataque. Parecía que, si bien los encantamientos para la magia de ataque se acortaron en un momento dado, los de la magia de desintoxicación de rango intermedio no lo fueron. Lo recordaba de la novela. Si un mago normal tuviera que memorizar todos estos cánticos, sería una molestia enorme. Afortunadamente, después de usar cualquier hechizo una vez con un encantamiento, podía repetirlo en silencio. Lo mismo sucedía con los cánticos para la magia de desintoxicación. Fue muy conveniente. A pesar de eso, todavía me resultaba difícil recordar mentalmente qué hechizo de desintoxicación era cuál, cuando nunca los había usado en la práctica para curar a alguien. Para eso, comencé a crear un pequeño y conveniente libro de hechizos mágicos de desintoxicación que incluía la última oración de cada encantamiento para ayudarme a identificar rápidamente los hechizos de desintoxicación específicos, así como incluir los síntomas básicos de las enfermedades relacionadas. Por ahora, eso era suficiente para mis necesidades y deseos. No es que hubiera planeado que mi ocupación principal fuera la de sanador. Ban. Justo cuando estaba absorto en el estudio de las enfermedades del libro esa noche, alguien golpeó la puerta de mi habitación mientras gritaba: «Serafín, abre la puerta». Soy yo. Pude escuchar claramente que ese alguien era, por supuesto, Eris. Mientras ella seguía tocando, me acerqué a la puerta y la abrí. Eris irrumpió en la habitación y se dejó caer sobre mi cama. «Serafín, ¿cómo haces magia sin encantamiento? Dime». Cerré la puerta lentamente. Entonces recordé y dije: «Ah, cierto, hoy empezaste a estudiar magia con una tutora a domicilio, ¿no?» «Sí. Pero esa anciana ni siquiera puede lanzar magia sin decir un encantamiento. La despediré». «Ah, ok». Formé una sonrisa irónica. Si no poder lanzar magia silenciosa era la razón por la que quería despedir a su tutora de magia, entonces tendría que despedir a casi todos los magos de este mundo. Dejé escapar un suspiro por dentro y le expliqué con paciencia. La norma es lanzar magia con un encantamiento. Casi nadie puede lanzar magia en silencio, ¿sabes? Eso es lo que ella dijo también. Pero Serafín puede hacerlo. Sí, pero soy un talento poco común. Entonces, ¿no podré hacerlo? Eris me miró con expresión lastimera. Tal vez podrías. Tal vez si hubiera empezado a los 7 años no hubiera sido imposible. Según la novela, la reserva de maná de una persona deja de crecer alrededor de los 10 años. Al menos, eso es lo que pareció notar Rudeus. Si no recuerdo mal, Rudeus también había empezado a enseñarle magia silenciosa a Eris después de haberle enseñado durante un año aproximadamente. En ese momento, ella ya tenía 10 años. Pero ¿qué pasa si empezamos temprano? Sentí que había una buena posibilidad de que pudiera lograrlo. En realidad. Sí. Siempre que puedas aprender los fundamentos, puedo intentar enseñarte magia silenciosa usando mi método. Entonces, ¿hay algún método especial? Sus ojos brillaron. Sí. Eris se levantó y empezó a saltar de emoción, como si ya estuviera decidida a triunfar. Después de calmarse, me preguntó: ¿entonces todavía tengo que aprender lo básico? Sí. Incluso yo necesitaba aprender los encantamientos primero. Es que lo básico es importante, ¿no? Eso es lo que también dice Ghislaine. Bueno, al menos, necesitas aprender los encantamientos para la magia intermedia. Después de eso, puedo enseñarte a lanzarlos en silencio. Entiendo. Pero es realmente una molestia aprender estos encantamientos, se quejó Eris nuevamente. Pude ver el enojo en su cara. Pensé en algo y dije: Eris, quizás tienes mala memoria. No. Ella lo negó inmediatamente. Pero aunque ella lo negó, yo sabía que tenía muy mala memoria en la novela. Nunca se mencionó al principio con respecto a sus estudios de magia, pero Eris tenía una mala memoria extremadamente limitada y selectiva.
Creo que, al final de la novela, olvidó casi toda la magia que le había enseñado Rudeus. De todos los hechizos que aprendió, probablemente de todas las escuelas, solo recordaba cómo lanzar bola de fuego. En cuanto a Ghislaine, quizá había olvidado también eso. Y por eso ya pensaba que memorizar encantamientos podría ser difícil para Eris. Incluso si finalmente aprende uno, podría olvidarlo pronto. Lo sabía por experiencia, lo difícil que es recordar cosas. No de esta vida, sino de la anterior. Le pregunté, ¿ya has aprendido algún encantamiento? Aún no. Ya veo. Lo que quería preguntarte antes es, ¿tienes problemas para recordar los encantamientos largos en su totalidad? Si es así, conozco un truco que hará que nunca los olvides después de aprenderlos. ¿En serio? ¿Existe un truco como ese? Sí, pero si puedes recordarlos normalmente, entonces no lo necesitas. ¿Qué es ese truco? Pude ver que tenía problemas para recordar encantamientos. Como creo que necesitará practicar repetidamente cada hechizo muchas veces para tener siquiera una posibilidad de comprender la magia silenciosa, ya pensé en un método que podría ayudarla a memorizar un encantamiento en cuestión. Sería especialmente útil que ella comenzara a practicar magia lo más pronto posible, ya que aún no sabe leer. Es el método de enlace. Dije, ¿método de enlace? Sí. Es un método que conecta algo que quieres recordar con una imagen o una historia. Te mostraré cómo funciona. Tomé la guía mágica, la abrí y hojeé sus páginas. Mientras tanto, Eris enderezó su cuerpo y se sentó derecha con anticipación. Aquí. Después de encontrar el encantamiento para bola de fuego, coloqué la guía en mi regazo y miré a Eris. Está bien. Veamos. El encantamiento para bola de fuego es así. Que la gran protección del fuego esté en el lugar que buscas. Invoco el calor audaz de una antorcha aquí y ahora. Bola de fuego. Para no olvidarlo, tendrás que crear una imagen en tu mente que conectes con el canto de bola de fuego. Para hacerlo más sencillo, tendrás que crear una historia. Dame un momento. Estuve pensando un rato mientras escribía varias ideas. Después de unos minutos dije, está bien, entiendo. Cierra los ojos. Sí. Dije lentamente. Ahora imagínate a ti mismo aventurándote en un bosque sola. Es de noche y estás en un bosque embrujado por fantasmas. Ah, ¿y entonces qué? Eris sonaba curiosa. Sabía que le interesaría. Estás en una misión para cazar fantasmas en el bosque oscuro. Tienes una carta de misión en tu mano y una antorcha con una cabeza redonda en la otra, redonda como la cabeza del hombre calvo que nos secuestró antes. Estás buscando fantasmas. Después de una breve pausa, continué. Ahora concéntrate. Querías un gran fuego para protegerte, ayudarte a ver en la oscuridad y ayudarte a buscar fantasmas. Luego, convocaste las llamas de la antorcha con una cabeza calva redonda en una bola de fuego, y dejaste caer la antorcha aquí y ahora dejaste que la gran protección del fuego estuviera en el lugar que buscabas. Convocaste el calor audaz de una antorcha aquí y ahora. Le dije de nuevo, recuerda. Estás en un bosque oscuro, embrujado por fantasmas, en una misión. Sí. Repetí todo lentamente para ayudarla a grabar la historia en su mente, agregando algunos pequeños detalles. Quizás no fue perfecto, pero sentí que este tipo de historia era bastante buena y algo personalizada. Después de que Eris lo repita varias veces, las imágenes deberían grabarse en su memoria y debería asociar el encantamiento de la bola de fuego con esa historia. Esto la ayudaría a recordar el canto y las palabras desencadenantes al pensar en la historia de fantasmas. Yo casi no utilicé este método, pero alguna vez lo aprendí, ya sea en la escuela o en línea. Ya no estoy seguro. Entonces dije, escucha. El encantamiento para bola de fuego es que la gran protección del fuego esté en el lugar que buscas. Invoco el calor intenso de una antorcha aquí y ahora. Bola de fuego. Sí. Lo diré otra vez y tú intenta repetirlo mientras piensas en la historia. Primero, recuerda la letra. Sí. Después de un momento de pausa, recité lenta y claramente el canto otra vez. Que la gran protección del fuego esté en el lugar que buscas. Invoco el calor audaz de una antorcha aquí y ahora. Bola de fuego. Piensa de nuevo en la historia y repítela. Hablando lentamente, Eris repitió con los ojos cerrados.
Que la gran protección del fuego esté en el lugar que buscas, invoco el calor audaz de una antorcha aquí y ahora. Bola de fuego. No pude evitar reírme. Fue mejor de lo que pensaba. ¿Eh? Lo dije todo a la primera. Abrió los ojos de golpe y me miró como si quisiera confirmarlo. Sí, buen trabajo. Inténtalo de nuevo. Ese sí. ¿Cómo estuvo? Recité el cántico otra vez y Eris lo repitió. Esta vez lo repitió más claramente y sin pausas en el medio. ¿Qué fue esa sensación? Eris abrió los ojos y miró su mano en estado de shock. ¿Acabo de lanzar magia? ¿Qué magia? No pasó nada. No creo que lo hayas hecho. Intenta concentrarte más. Quizá concéntrate en la sensación de acumular maná en las yemas de tus dedos. Concéntrate. Seguí guiando a Eris y en el siguiente intento logró crear una chispa de llama sobre las puntas de sus dedos, pero cuando abrió los ojos la llama ya había desaparecido. Luego le hice recitar el encantamiento nuevamente, pero esta vez sin cerrar los ojos. Al final, lo logró. Logró crear una chispa de una bola de fuego. Pero aunque fue solo una chispa, Eris parecía realizada como si acabara de lanzar un hechizo de rango dios. Jajaja. Lancé mi primer hechizo. Serapim es un genio. Debería ser mi tutor de magia. Cuando Eris me pidió que fuera su tutor de magia, esquivé el tema por el momento y solo dije que lo pensaría. Con cara de gruñido, se fue y corrió a algún lugar. Al menos podría cerrar la puerta. Cerré la puerta y volví a mis estudios. Un rato después, alguien tiró con fuerza de mi puerta, como si quisiera sacarla de sus goznes. Al ver que no funcionaba porque la puerta estaba cerrada con llave, empezó a golpearla como si quisiera derribarla. Bam, bam, bam. Serapim. Abre. Se oyó una voz fuerte de hombre. No tenía ninguna duda de quién era. Enseguida. Me apresuré a abrir la puerta. Entonces hice un apresurado saludo noble ante la persona que se acercó. Sauros-sama. ¿Te estás encerrando? ¿Estás haciendo algo malo? Preguntó Sauros. No, simplemente me gusta la privacidad. Sauros entró y miró algunos de los artículos que había comprado. ¿Son estos los libros que compraste? Estos libros solo los tomé prestados de la biblioteca. Todavía no he comprado nada. Respondió Sauros sin demasiado compromiso y luego se sentó en la cama mientras yo cerraba la puerta. Luego se cruzó de brazos, levantó la barbilla y me miró. Tengo una petición. Quiero que le enseñes magia a Eris. Así que al final fue a preguntarle a Sauros. Ella todavía era una niña y era muy predecible. Yo fingí sorpresa mientras me sentaba en la silla de madera y miraba a Sauros. Sí. Ella vino a mí y me dijo que hizo su primer hechizo gracias a ti. Dijo que eres un tutor mucho mejor que los tutores que tuvo. Ya veo. Fingí contemplar. Sin embargo, ya he pensado en ello. Originalmente no quería ser el tutor de Eris para no perder mi tiempo y en su lugar lo subcontraté. Incluso para la magia, una vez que aprendió los encantamientos de un tutor contratado primero, fue cuando pude intentar enseñarle magia silenciosa para complementar su habilidad con la espada. Sin embargo, si solo fuera magia, me di cuenta de que estaría perfectamente bien. De todas formas, necesitaría enseñarle usando mis métodos, y si le enseñara desde este momento en adelante, solo sería más óptimo ya que podríamos comenzar antes. Además, enseñar magia no requiere mucho tiempo. Aprender magia es un proceso sencillo que depende principalmente del talento y la práctica. Una persona también tiene una cantidad limitada de maná, por lo que las lecciones tampoco durarían mucho. Lo sabía por el ejemplo de Silpi. En otras palabras, ya he decidido que yo mismo le enseñaré magia a Eris. Antes de que aprenda a leer, sin duda yo sería el mejor tutor de magia para ella. También sería una buena manera de ver cómo es realmente intentar enseñar magia silenciosa a alguien desde cero, cuando no es un genio mágico con un factor Laplace como Silpi. Quería que Eris se volviera más fuerte. Ella era una heroína y mi futura esposa potencial. Incluso podía hacerlo por ella de forma gratuita. Pero por supuesto, no me importaría una recompensa. Después de todo, la familia Boreas es rica. Podrían darme algo a cambio como el campesino que soy. Mientras fingía estar en mis pensamientos, Sauros finalmente habló.
No necesitas estar aquí todo el tiempo. Puedes quedarte aquí, entrenar con Ghislaine y Eris, enseñarle magia a Eris y volver con tu familia de vez en cuando. Sí. Arrastré la conversación. No mencionará una recompensa en algún momento. Soy un joven genio mago de rango santo con talento para la magia silenciosa, además de ser un familiar lejano en lugar de un tipo cualquiera. Seguramente merezco una recompensa mejor que un salario normal. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Le enseñarás o no? Cuando Sauros levantó la voz y me miró fijamente, vi que su paciencia se estaba agotando. Bueno, quizá fui un poco egoísta y codicioso. Primero estaré de acuerdo. Estoy seguro de que la familia Boreas no será desagradecida. Además, necesito una razón para quedarme en la mansión, así que no es como si pudiera haberlo rechazado de ninguna manera, o incluso haber querido rechazarlo en primer lugar. Respondí rápidamente. No hay problema. Le enseñaré a Eris. Bien. Sí. Haré lo mejor que pueda para enseñarle magia a Eris. Bien. Hazlo. El resto lo puedes arreglar con Philip. Sí, solo tengo una pregunta. Se trata del orbe rojo que hay en el cielo. Como hubo oportunidad, finalmente hice esta pregunta. Salí a observar el cielo varias veces estos últimos días, pero nunca logré notar el orbe en el cielo. Sauros debería saber más sobre esto. Pero él me preguntó sin rodeos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Está mintiendo? No lo parecía. Para sondear de alguna manera, dije. Una noche salí y vi un orbe en el cielo. Quizás imaginaste algo. No sé, quizás. Podría haber sido algo que viniera de la fortaleza voladora. ¿Quién sabe? Bueno, no andes por ahí de noche. Después de decir esto, Sauros se fue, sin cerrar la puerta. Y me quedé solo en mi habitación con expresión impasible, perdido en mis pensamientos. Sauros no parecía estar mintiendo. Simplemente no sabía nada sobre el orbe rojo. Sin embargo, hasta donde yo sé, ya debería ser hora de que aparezca. Incluso seguía haciendo más cambios en el mundo e influyendo en el destino de la gente de Roa, pero el orbe aún no era visible. Ya sospechaba que podría ser el caso, pero podría ser que el orbe simplemente no estuviera allí. Por lo que entendí de la novela, cuantos más cambios provocaba Rudeus después de reencarnarse, más grande se volvía el agujero entre los mundos y Roa. Cuando Rudeus estuvo en el mundo durante 5 años, algo así como la resistencia del mundo, se debilitó lo suficiente como para que la grieta en el espacio-tiempo causada por la Miko del regreso aumentara y el orbe rojo de Maná se volviera visible a simple vista. Así fue como se explicó. Luego, cuando Eris de la novela se ofreció a dormir con Rudeus ya que tenía 10 años, se acumularon suficientes cambios en el destino y el agujero se hizo lo suficientemente grande para que la invocación finalizara y convocara físicamente a Nanaos y al mundo. En otras palabras, cualquier influencia que haya causado además de lo que hizo Rudeus, si hubiera sido lo suficientemente significativa, habría acelerado el momento del desastre de Maná, al menos si hubiera estado en un mundo algo similar al de la novela. Creo que los fanfics probablemente hacen que el momento del desastre de Maná sea fijo y siempre ocurra en el momento del 10º cumpleaños de Rudeus, para preservar los eventos canon o simplemente no se molestan en pensar en ello, pero algo como esto no tendría ninguna razón de suceder en la realidad si un Ox similar a mí hiciera cambios significativos. Solo el hecho de que yo hubiera venido a Roa y me hubiera encontrado con Eris antes, habría tenido el efecto de acelerar el desastre de Maná. Por ejemplo, si Eris hubiera decidido antes que estaba enamorada de mí, el incidente del desplazamiento podría ocurrir justo en ese momento, ya que su destino habría cambiado para siempre. Prácticamente para mi situación, mis acciones solo deberían haber acelerado la aparición del orbe rojo, sin embargo, ni siquiera era visible. La explicación más probable que tenía era que el orbe simplemente no estaba allí. Y quizás es porque no tenía ninguna razón para estar aquí. Sospeché que esto también podría pasar. Cuanto más pensaba en el tema, más creía que la presencia del orbe sobre Roa era un 50-50. Y por eso quería venir a Roa para confirmarlo. Después de todo, en primer lugar, es un mundo diferente al de la novela con Serapin Greirat en lugar de Rudeus Greirat. Es un universo diferente y cualquier cantidad de cosas podrían ser diferentes aquí.
La segunda razón, relacionada con la anterior, es que el conjunto especial de circunstancias que llevaron al desastre de Maná en la novela fue el resultado de uno solo de los cientos de bucles. Podría vivir en cualquiera de los otros innumerables bucles también si hubiera llegado aquí de otra manera. No tenía por qué ser exactamente ese. Por último, y lo más importante, Rudeus, Nanaoshi y yo somos de dos mundos e incluso de dos épocas diferentes. Y la misma magia de invocación, lógicamente, no puede dirigirse a dos lugares completamente diferentes. En pocas palabras, no podría haber sido invocado de la misma manera que el alma de Rudeus mientras que Nanaoshi todavía es invocada a través del desastre de Maná porque soy de una tierra y un tiempo diferentes a los de estos dos. Para mí, estos dos son solo personajes de fantasía. Si hubiera un desastre de Maná relacionado con Nanaoshi en este mundo, entonces habría tenido que venir aquí de otra manera misteriosa. Por supuesto, aunque parezca un concepto sin sentido, ser arrojado a un mundo de novela por un ser omnipotente aleatorio, Sao, o debido a otra intervención divina no era imposible. Después de todo, aquí estoy. Pero en contraste, significaba que si yo llegaba aquí como resultado de la misma Miko del regreso relacionada con la invocación de Nanaoshi y Rudeus en la novela, que está más basada en la realidad, entonces no habría razón para un desastre de Maná que involucrara a Nanaoshi. La historia subyacente detrás de mi reencarnación tendría que ser diferente. El problema aquí fue que simplemente no recordaba mi muerte. ¿Cómo morí? ¿Por qué reencarné? ¿Y por qué no recuerdo mi muerte? Tenía muy pocas pistas. Solo quedaba una cosa más por hacer. Esta noche le pediré a Ghislaine que escanee todo el cielo con su ojo demoníaco para confirmar si el orbe de Maná está realmente ahí o no. Nota del autor. Para las personas que no están al tanto de cosas como la Miko y los otros eventos, pronto habrá un capítulo explicándolo, así como también explicando la reencarnación del MC para que todo tenga perfecto sentido.